Muy buenas noches, hermanos. Soy el pastor Enrique. Me encuentro aquí en compañía de mi amada esposa. Y vamos a tocar un tema, hermanos, bien bonito y referente a Génesis de la creación. Una creación, hermanos, que duró 7 días, pero que cada día encuentra cumplimiento, encuentra simbolismo en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ir viendo cada día. Entonces vamos a ir recorriendo partes de la Biblia, pero vamos a ir viendo la aplicación, cómo aplica, qué simboliza en Cristo Jesús cada día de la creación. Y así sin más, hermanos, vamos a entrar a tema, vamos a entrar a la Biblia, Génesis 1:1-2. Soy el pastor Enrique Hernández de la Iglesia de Cristo Peña de Oreb, en Naucalpan. Y hermanos, les mando un caluroso saludo. Y vamos a empezar así de inmediato. La Biblia, hermanos, nos revela a Dios. La Biblia nos da revelación del plan maravilloso de redención de Dios. Dice la escritura, hermanos, y me encontré con una personita que me hizo algunos comentarios que ahorita vamos a ir viendo. Dice así la escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí está el problema de todo, porque me encontré aquí algunos comentarios, hermanos, que vamos a ir viendo poco a poco. Me voy a Apocalipsis 12:9 y vean lo que me está diciendo aquí la escritura. De aquí vienen los comentarios de una personita que me hizo saber que esto se está enseñando en algunas congregaciones, en algunas iglesias de Cristo. Dice así, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miren, hermanos, una persona referente a este evento que sucedió, que como todos cristianos sabemos, el diablo es arrojado a la tierra. Una personita, una jovencita me dijo que cuando fue arrojado a la tierra, este ser fue como un meteorito, que tal fue el impacto que causó un cataclismo universal y que destruyó todo. Entonces, como dice que la tierra estaba desordenada. Vean cómo se introducen falsas enseñanzas. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Me está estableciendo que esto significa que la creación se malogró o malogró la creación. Y es que ella me hace, bueno, ellos me aseguran, ¿verdad? Que Dios no puede crear caos o una tierra desordenada y más en tinieblas. También me dicen que ahí murieron los dinosaurios y el hombre de las cavernas. Según esta persona, sería, oigan esto, la primer generación de seres humanos. O sea, lo que algunos predicadores están enseñando como hombres preadámicos. O sea, hombres que existieron antes de Adán. Ahora, vamos a entender esto, hermanos, porque esto no suena simple, ¿verdad? Suena hasta de risa, pero tiene su fondo, tiene detallitos. Esto equivaldría, hermanos, a que Dios está componiendo la tierra a partir de Génesis 1:3. Ahora, si es una nueva creación, entonces entran aquí enseñanzas o falsas enseñanzas como la teoría del gran caos, el gran cataclismo, los hombres preadámicos, una segunda creación. Pero la Biblia, hermanos, ¿qué nos enseña? La Biblia, ¿qué nos está diciendo?
dice que todo fue hecho por la palabra. Hebreos 11:3. Entonces, el Dios, nuestro Dios creador, que Él crea de la nada, con el poder de la palabra, en un instante, ¿verdad? Y que esto ocurrió ¿en cuántos? En 7 días. Al respecto, unos están enseñando, hermanos, ahora sí que aprovecho, ¿verdad?, para incluir esto. Unos están enseñando, hermanos, que cada día duró miles de años o hasta millones. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el 2, y la tierra estaba desordenada. O sea, ya había sido arrojado este ser. Entonces, me están diciendo que allí ocurren miles o millones de años. Ahora, esto, hermanos, ¿de dónde lo sacan? Lo sacan de Primera de Pedro 3:9. Pero vean lo que dice aquí. Primera de Pedro 3:9. Veamos lo que la Biblia realmente nos está enseñando. Y cómo de pronto, hermanos, sacamos de contexto algunos versos. Y ahí creamos doctrina totalmente apartada de la enseñanza de la Escritura. Voy a 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice el Salmo 94. Vean, y lo sacan de la Biblia, pero lo sacan de contexto. No se apegan a lo que realmente dice la Biblia. Y ahorita les voy a explicar por qué. Miren lo que dice el Salmo 94. Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Fíjense, el día que ayer pasó, para mí, pues fue un día normal, de 24 horas. No corrieron 1000 años. Pero aquí dice, ¿verdad?, son como el día de ayer que pasó. No dice, son como 1000 años que pasaron, como si fuera el ayer. No, dice, son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Una de las vigilias de la noche. Entonces, aquí no me está diciendo que son 1000 años. Mas, sin embargo, ellos toman este verso para establecer, ¿verdad?, que para Dios aquí ocurrieron millones de años, millones. Ahora, vean lo que dice 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué?, al arrepentimiento. Vean lo que dice el 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice aquí que Dios es paciente para con nosotros, en soportar nuestra maldad y nuestro pecado. Hermanos, si leemos mínimo todo el capítulo 3 de Segunda de Pedro, que debiéramos de leer toda la carta de Segunda de Pedro y Primera de Pedro, nos daríamos cuenta que Pedro no nos está hablando de la creación, sino Pedro nos está hablando o enfatizando de que Dios es paciente. Entonces, no están enseñando cosas que la Biblia está enseñando. O sea, ¿la Biblia qué me está enseñando? Dice que el Señor espera, que el Señor es paciente. ¿Para qué? Para que dejes y vayas al arrepentimiento. No está hablando de la creación. Es decir, hermanos, cuando Dios nos está hablando de que
un día para el Señor son como 1000 años, Pedro realmente nos está diciendo que Dios, o sea, símbolo A o significa que Dios es paciente. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Cómo? En soportar nuestra maldad y nuestro pecado. Y que Él, a pesar de todo, hermanos, a pesar de todo, dice, es paciente para con nosotros, para que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento y no se pierdan. Ese es en lo que en realidad me está hablando, segunda de Pedro 3:8. No de que 1000 años son para el Señor. Ahora, si nos fuéramos en términos así de textuales de la palabra, hermanos, ¿de cuánto me estaría hablando aquí? De 6000 años. Porque me está diciendo que un día para el Señor son 1000 años. La creación duró 7 días. Entonces fueron 6000 años en el que el Señor creó todo. Pero esto no es así, no es lo que enseña la Biblia. Y sacan de contexto, ¿verdad? Segunda de Pedro, porque segunda de Pedro, hermanos, insisto, no me está hablando de la creación. No así como Génesis, ¿verdad? Que efectivamente está hablando de ¿qué? De la creación. Entonces, hay que ser muy enfáticos, hay que tener mucho cuidado de cómo estudiamos, cómo escudriñamos o cómo leemos las escrituras. Porque las escrituras, cuando leemos todo el contexto, cuando leemos todo el capítulo, o cuando leemos toda la carta, todo el contenido no nomás un verso, sino todo el capítulo, o en este caso toda segunda de Pedro y primera de Pedro, nos estaríamos dando cuenta que Pedro no está hablando de la creación, hermanos. Entonces es una enseñanza totalmente sacada de contexto. Porque, insisto, ¿verdad? Si nos fuéramos a lo textual, ¿verdad? Entonces, a la letra, estaríamos hablando de que ocurrieron, ¿cuántos? 7000 años, no millones de años, lo cual es totalmente incorrecto. Entonces, esto es sacado de contexto. Entonces, teoría del gran caos, un total fiasco, ¿eh? Hombres preadánicos, errorcísimo, porque si existieron hombres antes de Adán, hermanos, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Que murieron. Y que esa muerte ocurrió por miles y por millón, muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte. ¿Por cuántos? Por millones de años, según ellos. Y ahorita vamos a ver un versículo, hermanos, que tira, pero por tierra, esta afirmación. Bueno, según la teoría del gran caos, hermanos, y de que si hubo hombres antes que Adán, entonces hubo muerte. Pero miren, vamos a ver un versículo, un versículo que tira por tierra toda esta falsa enseñanza, ¿eh? Pero lo derrumba, hermanos. Argumentos que derrumba la misma escritura, la misma palabra. Vean lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí no dice al hombre preadámico, ni el hombre que existió antes de Adán. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Sabemos que es Adán. Entonces, esta teoría, hermanos, pues es una falsa enseñanza, porque a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, a la iluminación que nos da el Espíritu Santo a través del versículo 5:12 de Romanos, nos está diciendo que por el pecado entró la muerte. Y el pecado entró por un hombre, que es Adán. Entonces tira todo ese argumento, hermanos. No es posible. La Biblia no nos está enseñando eso. Y debemos hacer caso a lo que nos está aportando la Biblia, a lo que nos está sustentando la Biblia. Porque, ojo, es que es palabra de Dios. No es lo que nosotros creemos, no es lo que nosotros pensamos, es la palabra de Dios. Entonces, si me está diciendo que hubo una primera creación antes de Génesis 11, Génesis 1, pues es totalmente falso. Porque por Adán dice que entró la muerte al mundo. Esto tira a la creación, ¿verdad? Tira toda esta teoría del gran caos de los hombres preadámicos.
pero a pedacitos, ¿verdad? A pedacitos la derrumba. Hay otra teoría, hermanos, que también ha dado mucha lata, pero ahorita vamos a ver, dice. La teoría de la evolución. Antes en los libros, hermanos, de Historia Universal, no sé si recuerdan, teníamos unas fotos de el hombre en su evolución. Y nos ponían también incluso unos cráneos. Cráneos, hermanos, que a través de la luz de la nueva tecnología, de los avances que ha habido en la ciencia, se han encontrado, hermanos, que esto no era cierto, que son cráneos de gorilas. También se ha hablado, ¿verdad?, mucho del hombre de Neandertal, ¿se acuerdan de eso? Del hombre de Cromañón y del eslabón perdido. Esto, hermanos, pues es una teoría que ni se ha probado, ni se va a poder comprobar, y ya es totalmente improbable que se pruebe. Y al igual, esta teoría habla de muerte tras muerte, ¿verdad? Tras muerte, o sea, por millones de años. Y la Biblia también nos está hablando de que eso no puede ser. O sea, eso la Biblia nos lo está tumbando a la luz de Romanos 5:12. Entonces, la Biblia dice que primero vino el hombre, un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, y que por el pecado, o sea, por su pecado del hombre, recién ingresó la muerte ¿a dónde? Al mundo. O sea, ¿a quién le debemos de creer, hermanos? ¿A la evolución o a la Biblia? Ahora, la teoría de la evolución, hermanos, tiene muchos argumentos que más bien van en contra de ella. Y yo voy a hablar de una nada más, una que se llama la complejidad irreductible. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es? Es algo, hermanos, que no pasó por un proceso. Es algo que no tiene partes. Ahorita vamos a entender. No es algo que fue uniéndose poco a poco hasta llegar a lo que ahora es. O sea, simplemente ya está. Y voy a sustentar esto con un ejemplo. El ojo. El ojo humano. El ojo de cualquier especie. El ojo. El ojo, hermanos, es un órgano complejísimo. Este, hermanos, funciona a independencia del cuerpo. Es decir, es como si fuera una bacteria que entró al cuerpo, pero que el cuerpo no la ve, no la lee, si no lo destruiría. El ojo, hermanos, viene a ser como una especie de parásito en el cuerpo. Si nuestro cuerpo, hermanos, detectara su presencia como una bacteria, como un microbio, lo destruiría. Pero Dios es grande, ¿verdad, hermanos? En su sabiduría, Él sabe cómo hace las cosas. El ojo, hermanos, es un órgano que se esconde del propio cuerpo. El ojo, hermanos, hagan de cuenta como que fue creado, fue hecho, y después fue como si hubiera sido puesto o colocado de una manera irreductible. O sea, no parte del proceso sino ya fue hecho. O sea, el cuerpo es hecho, y haga de cuenta que el ojo fue colocado. Esto la ciencia no lo puede explicar, hermanos, ¿eh? Y otro ejemplo de esto es el ARN, o sea, el ácido ribonucleico. Se está formado por una sola cadena esencial para la vida. Y hagan de cuenta que es una cadena hecha y después es introducida al hombre, ya hecha. Eso es a lo que se está refiriendo, hermanos, que complejidad irreductible, o sea, no tiene un proceso. O sea, el cuerpo es hecho y no se está elaborando el ARN, el RNA o el ojo, ¿no? Hagan de cuenta que el cuerpo es hecho y después de manera independiente son colocados, son puestos en el cuerpo. Charles Darwin, hermanos, dijo que si hubiera un organismo de complejidad irreductible, su teoría se hubiera venido abajo. ¿Se acuerdan que él hablaba de la teoría de las especies? Entonces,
al día de hoy, pues ya se descubrieron varios órganos, ¿verdad? Organismos que tienen este complejo, ¿verdad? Sistema de complejidad irreductible. Entonces, otro ejemplo de ellos es, hermanos, el núcleo de la célula. Y, hermanos, ¿cuántos millones y millones de células tenemos en el cuerpo nosotros? Biológicamente, hermanos, somos seres bien complejos. Pero cada célula, hermanos, de esos trillones de células que poseemos, hagan de cuenta que es puesto al final o después de haber sido creado el cuerpo. O sea, vean qué maravilla, vean qué portento de sabiduría del Señor. No hay pruebas, hermanos, que avalen realmente la evolución, más bien todas están yendo en contra de ellas, de esta teoría. Y de hecho, si se acuerdan, hermanos, estas fotos que yo les digo, ¿verdad? No sé si se acuerdan las personas ya grandes como yo, que teníamos esas fotos, ¿verdad? De esos hombres en evolución. Y veíamos esos cráneos y el hombre y el eslabón perdido. Pues esto, conforme a la tecnología ha avanzado, hermanos, esta teoría, ¿verdad? Esta teoría de la evolución, pues ha quedado inexistente, ha quedado totalmente obsoleta. Y de hecho, si se fijan en los libros, ya no viene hoy eso. Yo me di a la búsqueda de abrir los libros de mis bebés y ya no lo tocan. ¿Por qué será? Entonces, Charles Darwin, la teoría del caos, la teoría de la evolución, hermanos, pues han quedado totalmente obsoletas hoy día. A la luz de la tecnología que ha avanzado tanto, ¿verdad? Por ello, un cristiano, hermanos, no puede creer en esas teorías, ¿verdad? Y menos en el de la evolución. Menos en la de la evolución. Ahora, puntualizo mucho esto. Se habla de restos fósiles del eslabón perdido. No existe, hermanos. Eso no existe. ¿Por qué? Nunca jamás se ha encontrado el brinco de una especie a otra. Nunca jamás. Nunca se podrá comprobar de que una especie sufrió evolución y que fue pasando de forma en forma. O sea, dicen, ¿verdad? Que una célula salió del mar y evolucionó y hoy se ha convertido en animal o en hombre o en sistemas biológicos más complejos, ¿verdad? Ya no son unicelulares, ahora ya son pluricelulares. Y esto, hermanos, no es cierto, no ha sido así. El hombre es y ha sido así. El perro, la gallina, el tiburón. Es así como ha seguido siendo. Si hubiera evolucionado, ¿verdad? Hermanos, hubiera millones de restos fósiles en las cortezas. Mas, sin embargo, esto no existe. Y esto lo vemos en la geología, ¿verdad? Que nos enseña, que estudia las cortezas terrestres y las diferentes eras geológicas. Y que comprueban, ¿verdad? Con toda puntualidad lo que estoy diciendo, ¿verdad? Una vez que existió un ser, así ha sido desde que existió hasta hoy día. Nunca ha mutado o ha cambiado de forma mira, en esta forma evolucionó. Eso no existe. De todo lo que hemos hablado, hermanos, es Génesis 1 y Génesis 2. Puras teorías que fraudulentas. Puras teorías fraudulentas. Puras falsas enseñanzas, ¿verdad? Dotadas de un incorrecto estudio de la palabra. Entonces, a partir de Génesis 3, 1, 3, nos dice 1, 1, 1, 1, 2, y a partir de Génesis 1, 3, que dicen nueva creación, es totalmente incorrecto esto, ¿verdad? Dios nos está diciendo cómo lo hace, cómo lo hizo, cómo lo fue haciendo. Entonces, todo en 7 días, ¿verdad? De la creación. El establecimiento del reino de Dios. Ahora, nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva. Apocalipsis 21, 1. Bueno, esto lo vamos a ver más adelantito. Dios nos lleva a esa nueva creación. Bueno, voy de una vez. Apocalipsis 21, 1. Nueva creación. O sea, la creación es en 7 días. Y la Biblia sí nos habla de una nueva creación. ¿Cuál? Apocalipsis 21, 1. Vean lo que me está diciendo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quién? Juan.
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, ¿cuál? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Nueva creación, ¿sí? Esto sí es nueva creación. Apocalipsis, nuevos cielos nuevos, tierra nueva, y Dios nos lleva a esa creación, ¿verdad? Donde Cristo es la persona principal. Y Pablo de esto nos habló en 8:22 de Romanos. Él es el personaje principal central, ¿verdad? 8:22 de Romanos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Él será el rey. Él es el personaje central en el establecimiento del nuevo reino de Cristo, el nuevo reino de Dios, el reino milenial, donde Jesús será el rey, nuestro rey. Así, hermanos, me voy a Génesis entonces 1:3, después de dar este pequeño recorrido, ¿verdad?, de la escritura. Entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hermanos, quiero enfatizar un punto. Cada día de la creación son 6 días y el séptimo día de reposo. Todos los días, hermanos, encuentra un simbolismo en Cristo Jesús. Recordemos, ¿verdad, hermanos?, que todo en el Antiguo Testamento es sombras de lo que había de venir. Y todo se cumple en Cristo Jesús. Pues de igual manera, cada día de la creación, hermanos, tiene un cumplimiento en Cristo Jesús. Hay un simbolismo que aplica directamente a Cristo Jesús. Entonces, no quiero que se les pase esto. Cada día de la creación apunta a Cristo Jesús. Y vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, vamos a entrar al primer día. Y dijo Dios, sea la luz. Y así se hizo, ¿verdad? Y fue hecha la luz, dice. En el principio creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Bueno, miren lo que es el poder de Dios. Vamos a estarnos moviendo en esto, hermanos, porque es Dios creador. Él no necesitó de millones o años o miles de años para hacer, para que producto de la evolución fuera la luz. Solo lo dijo con el poder de sus palabras. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Todo es hecho por la palabra, ¿verdad?, de Dios. Él no necesitó millones de evolución, ni miles de años para evolución. Simplemente dijo, y con el poder de su palabra, fue. Hágase la luz. Ahora, aquí, hermanos, hay que enfatizar un detallito. Esta luz, hermanos, es luz creada. Es luz creada. Y después dice que fue separada ¿por quién? Por Dios. Vamos a volver a Génesis. Dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luna ¿de qué? La luz de las ¿qué? De las tinieblas. La crea y después la separa. Vamos a ver. Esta luz aquí representa, hermanos, ojo, la verdad, la presencia de Dios. Dios es Dios de luz. Es el Dios de la vida. En él estaba la luz y la luz era la vida de los hombres. Dios es la luz, es la vida. O sea, él en contra de las tinieblas y del caos. ¿Sí? En contra de las tinieblas y del caos. Me voy a Apocalipsis 21 y 23. Miren lo que dice aquí. 21-23 dice. La ciudad no tiene necesidad de sol,
ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Miren, en este momento son ya casi cerca de las 12 de la noche. Yo no necesito la luz del sol para iluminarme. Y tengo luz. O sea, la luz no necesariamente es sol. La luz puede estar contenida en objetos. Incluso hay animales, ¿verdad?, que alumbran, que destellan luz. Entonces, no necesariamente luz significa sol. Entonces, esta luz que dije es creada. Dice, hermanos, la Escritura que el Cordero es la luz. Que el Cordero es la luz. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es la luz, es su lumbrera. Él va a iluminar, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, a la santa ciudad. La santa ciudad va a ser iluminada por la gloria de Dios. Decimos en Hebreos, dice Hebreos 1:3, que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Bueno, me voy a Juan 1:1-4. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esta luz, dijimos que es creada como elemento, no dependiente del sol. Y es que el sol aquí, hermanos, es creado hasta el cuarto día, 1:14. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Hasta el cuarto día es hecho el sol, o las lumbreras. Entonces, esta luz no es el sol, es creada. Es creada. En la santa ciudad, dice, ¿verdad?, que no habrá sol ni luna. En la eternidad, hermanos, ¿habrá sol? No. No habrá sol. No la necesitamos. ¿Estaremos en tinieblas? No. La luz es por el poder de Dios, no por el sol. No dependemos del sol. De hecho, el sol va a desaparecer. Hay quienes han asegurado, ¿verdad? Yo he escuchado pastores que dicen que el infierno o el lago de fuego va a ser el sol. No, porque aquí la Escritura me dice que va a desaparecer. Pues fíjense cómo la Escritura, ¿verdad?, de pronto va tumbando falsas enseñanzas. A mí me enseñaron eso, que el infierno va a ser el lago de fuego y que muy probablemente esté en el sol. Y aquí la Escritura me está diciendo que eso no puede ser posible, porque al final de todo esto, ¿verdad?, en la ciudad santa, dice, el sol y la luna ya no van a ser, ni el mar. Todo va a ser a través del poder de la palabra. Todo va a ser a través de la gloria de Dios que va a iluminar esa ciudad santa. Y que el Cordero va a ser la lumbrera de esa santa ciudad. Somos sustentados con el poder, con la palabra de su poder. Así que la luz creada es esta luz creada, hermanos, decía, ¿verdad?, que todo tiene aplicación en Cristo Jesús. Todo tiene símbolo en Cristo Jesús. Todo tiene aplicación en Cristo Jesús. Entonces, esa luz creada es tipo de ¿quién? De Cristo. Tipo de Cristo. Una representación, ¿verdad?, una figura de Cristo, una sombra de lo que ha de ser. Leímos Apocalipsis 21:23. Entonces, de aquí sacan los testigos de Jehová otra falsa enseñanza. Que Jehová, que la primera creación de Jehová, ¿quién es? Cristo. La primera creación de Dios es Cristo. Porque dicen, si la luz es Cristo, pues Cristo fue creado. Fíjense lo que dicen. Entonces, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Dios eterno, ¿verdad? El alfa, el omega, el principio y el fin. Entonces, esa luz es símbolo, ¿verdad? Esa luz creada es tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Oigan, esa luz es separada de las tinieblas. Dice, y Dios vio que era buena. Y recuerdan, ¿verdad?, que en Mateo 19 dice que solo Dios es bueno.
Solo Dios es bueno. Entonces, ¿en Cristo cómo aplica? Bueno, ¿cómo va a tener símbolo, cómo va a tener aplicación en Cristo Jesús? Cristo, hermanos, triunfa sobre el reino de la oscuridad. Cuando un pecador se arrepiente. Bueno, voy a Juan 1, 9 y 10. Vean, voy a explicarlo un poquito más esto. Sí me interesa mucho que lo entendamos bien, porque sí tiene mucha relevancia esto, hermano. 1, 9 y 10. Vean lo que dice aquí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no lo conoció. Él es el creador, ¿verdad? Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando dijo, hágase la luz, hermanos, ¿quién creaba? Jesús. Jesús. Juan 8:12. Otra vez les dijo, yo soy la luz del mundo. Dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, oigan esto, sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. Cuando un pecador se arrepiente, hermanos, cuando un pecador se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo, es la victoria de la luz sobre las tinieblas. Y la luz de la vida viene a él. Y la luz de la vida viene a él. Cuando un pecador se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo. Dice, que la luz es separada de las tinieblas. Nosotros encontramos esa separación en el poder de Dios, hermanos. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, y dice que la luz, la tiniebla no prevalece sobre la luz. La tiniebla no prevalece. Es victoria, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros creemos verdaderamente en Cristo Jesús. Dice, y viene la luz de la vida, y esa luz es separada de las tinieblas. Ahora tenemos vida ¿en quién? En Cristo Jesús. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Juan 1:1-5, donde me dice que Dios es la luz. Entonces, ¿quién es la luz? ¿Dios o Jesús? Dios. Pero en él están las tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si sabemos, ¿verdad?, de la doctrina de la Divina Trinidad, de la Trinidad, sabemos que Dios es tripersonal, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Dios, pues hablamos del Hijo y hablamos de Dios Espíritu Santo. Son tres personas en un solo Dios verdadero. Así que si decimos que la luz del primer día es Cristo, estaremos diciendo que Él no es Dios. Eso es lo que estaríamos diciendo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Dice Juan, esta es una verdad divina fundamental. Verso 1:6. La victoria de la luz, ¿sobre qué? Sobre las tinieblas. Se ve en una vida redimida. Esta luz, símbolo, tipo a Cristo. Pero la victoria, ¿verdad, hermanos? Cuando tú crees verdaderamente en Cristo Jesús y eres apartado de las tinieblas y la luz de la vida viene a ti. Y entonces eres apartado y dice, no andará en tinieblas el que cree en mí. Por eso dice Jesús, el que cree en mí, dice que no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz de la vida viene a morar en ti. Porque la luz de la vida viene a morar en ti. Y el creer nos separa de las tinieblas. Y pasamos entonces a ser hijos. Miren lo que dice Efesios 5:8, hermanos. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz. Dice la Escritura, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, pero dice la Escritura aquí que somos hijos de luz. Entonces, esta luz creada, tipo a Jesús. Y la luz dice, no prevalece sobre las tinieblas. Y cuando yo creo verdaderamente en Cristo Jesús y me arrepiento, es el triunfo, ¿verdad?, de la luz sobre las tinieblas. Y entonces la luz verdadera, la luz de vida, viene a morar en mí. Cristo Jesús es en mí. Y ahora soy, ¿qué? Hijo de luz. Hijo de luz. Una luz que viene a morar en mí. Ya no somos hijos de tinieblas. Entonces hay dos familias. Hijos de la luz, hijos de las tinieblas, a cual tú perteneces. Vean este versículo, hermanos, a ver si lo... Segunda de Corintios. La Escritura nos llena, hermanos, de conocimiento, de mucha sabiduría, pero es cuestión de verdad que nosotros la queramos entender, que nosotros abramos nuestros sentidos espirituales. Dice, Segunda de Corintios 4:6. Vean lo que dice aquí. Porque Dios, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿A dónde entra Jesús? En mi corazón. Ve lo que dice aquí, ¿eh? ¿Dónde entra Jesús? En mi corazón. Por aquellos que hablan de la llenura del Espíritu y que te pones a danzar y que hablas lenguas y que... Fíjate lo que dice aquí. Porque Dios que mandó, es una orden que viene de allá arriba, hermano. No es porque tú lo creas o lo quieras. Es algo que viene de allá arriba. Dice, el que cree en mí, el que se arrepiente, ahora es hijo de luz. Entonces dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dice, y la luz y las tinieblas no van a volver a prevalecer sobre de ti. Y dice aquí que vas a ser apartado de las tinieblas. Y la luz verdadera, la luz de vida, va a morar en ti. Y ahora dice, eres hijo de luz. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién? Cristo Jesús. Porque tú puedes decir que sí crees en Jesús. ¿Y cuántos lo manifiestan? Pero andan perdidísimos en el mundo sin fe y sin esperanza. Pero cuando recibes a Cristo Jesús, resplandece en tu corazón. Dice, ¿para qué? Hay un motivo, hermanos. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Entra Jesús, resplandece en tu corazón. Oye esto, dice, para iluminación del conocimiento. ¿Quién te ilumina? El Espíritu Santo. ¿Quién entró? Jesús. Él resplandeció en tu corazón. Entra el Espíritu Santo que te es dado, Romanos 5:5, y el amor de Dios que es derramado en tu corazón. Aquí está bien explicado, hermanos, que Jesús entró, el Espíritu Santo entra y Dios entra en mí. Romanos 5:5. ¿Para qué? Dice, mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Dice aquí, para la iluminación del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, yo dije al principio, la Biblia nos revela a Dios y nos revela el plan maravilloso de redención de Dios para nuestra vida. La Biblia nos revela a Dios, hermanos, y aquí me está diciendo, ¿verdad? Resplandece Cristo en tu corazón. Cuando crees en Él, eres hijo de luz, dice, para iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina, ¿verdad? Nos ilumina el entendimiento de ¿qué? De las cosas espirituales. ¿De las cosas de quién? De Dios. Y dice aquí, para el conocimiento de la gloria de Dios. Para que conozcas las cosas del Señor. Pero ve lo que dice aquí. Solo y solamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, aquellas personas que andan sin Cristo, hermanos, y que creen, pues ahí andan en el YouTube, ¿verdad? Navegando por predicas y predicas buscando lo profundo de la Escritura y no lo vas a encontrar, hermano, porque no andas buscando lo que dice Dios, sino andas buscando lo que dice el profeta conocidísimo y famoso que está en el YouTube. He dicho, ¿verdad? Una y otra vez, cuando yo abro la Biblia, la abro para interpretar lo que ahí dice según yo,
Entonces es bien fácil. Pero si tú la abres para que Dios te dé revelación de lo que Él quiere que sepas de Él, y nada más tú y Él, hermanos, eso va a cambiar. Porque entonces va a decir, dice Dios. Y no vas a andar diciendo, es que dice fulano de tal, que así, que asado y que esto y que lo otro. Es que a mí me enseñaron que la llenura del espíritu y que no sé qué, que me tengo que tumbar y que tengo que revolcarme y que tengo que hablar lenguas. No, hermano, aquí no dice eso. Aquí dice que Dios que manda viene de allá arriba, hermanos, que tú puedas llegar al conocimiento de la gloria del Señor. Y que el que resplandezca en tu corazón, que es Cristo Jesús, la luz de vida. La luz de vida. Y pasamos a ser, ¿qué? Hijos de la luz, Efesios 5:8, ya no hijos de las tinieblas. Entonces hay dos familias, ¿verdad? La de las tinieblas y la de la luz. ¿En cuál estás tú? Entonces, verdad divina. Cuando alguien es iluminado con la luz del Evangelio, cuando alguien es, verdad divina, cuando alguien es iluminado con la luz del Evangelio, ¿recibe a qué? A Cristo. Y ahora vive en la luz de Dios. Voy al segundo día. Uno 6 al 8. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión Silo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. ¿Sí? Entonces, expansión. Dios separa, otra vez, y crea el firmamento, que es el cielo. Bueno, y separa, ojo, las aguas de las aguas. Espero que el primer día ya haya quedado completo. Hay un triunfo, ¿verdad? De la luz sobre las tinieblas. Una luz de vida que viene a morar en ti. Ahora eres hijo de luz. Bueno, ahora, primer día, ahora, segundo día. Hay separación de aguas de las aguas. ¿Qué es esto? ¿Cómo aplica Jesús? ¿Cómo es en Cristo Jesús esto? Se está separando lo terrenal y lo celestial. Se está separando lo terrenal y lo celestial. Ahora, esto en Cristo Él es el mediador, el intercesor entre el cielo y la tierra. Él es el mediador, Él es el que nos conecta a los de la tierra con el cielo. Él es el que nos conecta. Hay una separación de lo terrenal y lo espiritual, lo celestial. Y Cristo es el mediador, Cristo es el que nos conecta. En Cristo es que vamos o no vamos. Cristo es lo espiritual, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dice 1 Timoteo 2:5 que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él nos lleva a Dios. Él nos lleva a Dios. Y recordemos 14:6 de Juan, ¿verdad? Pero ahorita no voy a ver 14:6 de Juan, sino Juan 1:51. Dice, y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante, a partir de que vino Jesús, dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, título para nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando imponga o cuando se establezca el reino milenial, en el que Él va a gobernar, ¿cómo? Con vara de hierro. Título para Cristo, Hijo del Hombre. Hebreos 9:24 y 26. Hebreos 9:24 y 26. Dice así la bendita palabra del Señor. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sombra de lo que ha de venir, ¿verdad?
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Se separa lo terrenal de lo celestial, hermanos, y Cristo, el que nos conecta. Cristo el mediador, único mediador. Y aquí sí quiero aprovechar de que recordemos, ¿verdad?, que la Iglesia Católica establece que tenemos ahí varios intercesores, ¿verdad? Los santitos, el Papa, la Virgen María, y esto pues no, la Biblia no. Primera de Timoteo, a esto se les olvidó, y me dijo una persona que único significa también varios, nomás que ahí dice que Él es el único, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos avanzando, vamos al tercer día. Entonces, hay separación entre lo celestial y lo terrenal. Cristo es mediador, el que nos conecta, el que nos lleva, el que nos conduce a lo espiritual. Tercer día. Génesis 1:9 al 13, dice. Y dijo también Dios, júntese las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco. O sea, sale la tierra. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. ¿Que dé qué? Semilla. Árbol que dé fruto. Semilla, fruto. Que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da ¿qué? Semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, fruto, semilla, cuya semilla esté en él según su género, y vio que Dios que era bueno, y fue la tarde de la mañana del día tercero, semilla y fruto. Ahora, vamos a ver cómo es esto con Cristo. Dios hace aparecer la tierra firme, crea las plantas, los árboles y la vegetación. Aquí habla de semilla, de fruto. Esto es símbolo, hermanos, de vida, de productividad. Este es sencillísimo, ¿verdad? Jesús, de hecho, establece la escritura, ¿verdad?, que él esperaba fruto de la higuera. ¿Se acuerdan de eso? También dijo que él esperaba fruto de ¿qué? De la vid. Pero no hubo fruto en ellos. Así que Jesús le dice a Israel, ¿verdad? El reino te será quitado a vosotros y será dado a quien produzca ¿qué? Fruto. Fruto. ¿Qué es esto, hermanos? Esperaba uvas silvestres y esperaba uvas, el fruto de la vid, y vio uvas silvestres. No creyeron. Él esperaba, ¿verdad, hermanos, que su pueblo fuera la fuente, ¿verdad?, el administrador de la palabra, de las cosas del reino, y que a través de su pueblo llegaran la salvación, la fe, todas las cosas bondadosas que Dios nos da, todo esto llegara a través de su pueblo. Pero no fue así. ¿Cómo se cumple esto en Cristo Jesús? Dije que esto es símbolo de ¿qué, hermanos? De vida y de productividad. Este es símbolo de vida y de productividad. O sea, Jesús es la fuente de la vida. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Juan 6:35. A través de él es que podemos dar fruto espiritual. Sin él no podemos dar fruto, hermanos. Nosotros somos también, ¿verdad?, portadores de la vida a través de Cristo Jesús. Y somos quienes llevamos el fruto espiritual a las demás personas. Como árbol que produce fruto. Génesis 1:12. Como hierba que produce semilla. Como planta, ¿verdad?, que es fructífero. O sea, lo creado en él, lo creado por él, es fructífero. O sea, ojo, necesitamos, dice, nueva creación somos, nueva criatura somos. Necesitamos
ser producidos por Cristo Jesús. Necesitamos ir a Cristo Jesús para ser un árbol que dé fruto, una planta que dé semilla. ¿Fuente de qué? De vida y de productividad. Él es la vida. Y nosotros llevamos vida y llevamos fruto. Si es que estamos en Cristo Jesús. Sin Jesús, hermanos, pues no es así. Nos estamos engañando, ¿verdad? Porque, de hecho, recuerden que en la Biblia se nos compara con árboles. Y aquí la Escritura dice, fuente de productividad, símbolo de productividad de vida. Él es, en Él producimos fruto. Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto. Solo y solamente en Él somos fructíferos. Producimos semilla. ¿Producimos qué? Fruto. Lo creado por Él es fructífero. Nueva criatura somos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque si no estamos en Cristo Jesús, hermanos, ¿qué sucede? No somos nada. Cuarto día, Génesis 1:14 al 19. Dijo Dios: luego haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, pero dice, para señorear el día, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, dice, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para días y años. Es decir, tuvo un propósito, dice, para separar el día de la noche. O sea, ya es de día, ya es de noche. Y para servir, ¿qué? Para señales, para las estaciones. Primavera, verano, otoño. Y para días y años. Entonces, sol, luna y estrellas. O sea, ¿me está hablando de qué? De cuerpos celestes. En la eternidad dijimos, hermanos, que ya no va a haber sol ni luna. Tampoco va a haber ni días ni años. ¿Cómo es la eternidad, hermanos? Sin tiempo. Es un presente continuo, eterno, donde no existe, ¿qué? El tiempo. Aquí Dios crea los cuerpos celestes que van a separar el día de la noche y van a servir ¿de qué? De señales para las estaciones. Estos cuerpos celestes, hermanos, celestiales, celestes, simbolizan fuente de luz física y señales de tiempo. Ahora, esto en Cristo, ¿cómo va a ser? Cristo es la luz verdadera que ilumina a toda la humanidad. Entonces resulta, el sol es la representación de Cristo en su venida. ¿Cuál? La segunda. El sol es la representación de Cristo en su segunda venida. Voy a Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, oigan esto, hermanos, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, de gusto, ¿verdad? De alegría, de gozo. El sol es la representación de Cristo en su venida, la segunda. Entonces, Malaquías 4:12 nos habla de que nacerá el sol de justicia. Él, Jesús, es el sol que renace. Habrá un momento, ¿verdad?, anterior de oscuridad, hermanos, en la profecía de Joel, Hechos 2 y Apocalipsis 6, donde nos aclara que antes de la venida habrá la gran tribulación, oscuridad en todo el mundo. Y Dios, a fin de este tiempo, dice, y nace el sol de justicia. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando Él venga a imponer su reino. Nacerá el sol de justicia. Malaquías 4:2. Cristo. El sol es la representación de Cristo en su segunda venida. Nace el sol de justicia en nosotros. Cristo, el sol de justicia,
cumplimiento de la profecía del plan del Padre en su segunda venida y en el establecimiento del reino milenial, donde Cristo Jesús dice que reinará, que gobernará con vara de hierro. Me voy al quinto día, del 20 al 23. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen. Aves. Las aguas, seres vivientes, aguas del mar y aguas y aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género. Y Dios los bendijo, y fue la tarde mañana del quinto día. Es decir, las criaturas del cielo, del mar, símbolo de la plenitud de la vida, en el cielo y en el mar, como elementos esenciales de la vida. O sea, creados ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Hay que enfatizar, o sea, aves y todo ser viviente, y todo ser viviente. Me voy a Mateo 13, hermanos. Vean lo que dice aquí. 13:32. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué simboliza esto? El reino de Dios, que colma toda necesidad. Entonces las aves ¿qué simbolizan? Las criaturas de los mares, a pueblos, a las naciones. ¿Y cuándo va a ser esto? O sea, esto recuerden que en Mateo 25 dice que Jesús va a reunir a todas las naciones. Esa es la representación, la aplicación en Cristo Jesús. ¿Qué representa? Las naciones. Naciones, hermanos, que van a ser gobernadas, regidas, ¿por quién? Por Jesús con vara de hierro. Quinto día. Está simbolizando las naciones. ¿Cuándo? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él reúna a todas las naciones y las va a regir con vara de hierro. Dice, pídeme las naciones y te las daré por herencia. Dios, en su promesa, le da como herencia las naciones a Cristo Jesús. Día 6, 24 al 31, dice así. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, sexto día, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Día 6. Dios crea al hombre. Dice que a su imagen y a su semejanza. Imagen se refiere a su personalidad. O sea, en el hombre vamos a ver atributos, ¿verdad? Como un ser social, un ser que necesita ser sociable, que se necesita relacionar con unos con otros, que posee inteligencia, que posee emociones, que posee voluntad y que posee sentimientos. O sea, imagen y semejanza se refiere a las cualidades, a las características espirituales y de personalidad que poseemos. Y es que es dotado por Dios, ¿verdad? También de dominio y de autoridad. ¿Cómo aplica esto a Cristo? Cristo es un hombre. Es el segundo Adán. Postrer Adán, Cristo Jesús. O sea, nosotros al estar en Cristo, hermanos, estamos siendo santificados y regenerados. Ojo, nosotros al estar en Cristo, dije hace un momento, ¿verdad? Entra Cristo en nuestro corazón, resplandece. ¿Y llega a quién? El Espíritu Santo. Y el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. O sea, está toda la deidad de nosotros. Entonces, nosotros al estar en Cristo, estamos siendo ¿qué? Santificados, regenerados. Pero también estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Pero también estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Ese viejo hombre, imagen de Adán, está siendo transformado al nuevo hombre. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea, el hombre perfecto que restaura
lo que se perdió a través del pecado del primer hombre, es Cristo Jesús. El hombre restaurado, el hombre es perfeccionado, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. No puede ser de otra manera. Día 7. Dice que en él reposó. Reposó, hermano, es cesar, es dejar de crear. Por cansancio, porque ya no podía más, porque ya se había cansado, porque... No, ¿verdad? Sabemos que esto no es así. Ya no trabajó, simplemente en el séptimo día que hizo, descansó. ¿Símbolo de qué? De que la culminación de la obra de Dios estaba completa. Ya había terminado. Esto teológicamente, hermanos, simbólicamente, ¿cómo es en Cristo? Esto en Cristo se cumple. Él es el reposo de Dios. Jesús es el reposo de Dios. Es el reposo del creyente en Dios. Y dijimos, ¿verdad? Hay una separación entre lo espiritual y lo terrenal. Y Jesús es el vínculo, es lo que nos une, es el mediador. Y Él nos une de lo terrenal a lo espiritual. Nosotros, hermanos, cuando entramos en Cristo Jesús, entramos al reposo de nuestro Señor. Ya no hay más obra que hacer. Ahora estamos en el reposo de Dios. Estamos reposando en Dios. Nosotros creyentes, ¿verdad? Entramos en un reposo espiritual en Cristo. Es un reposo, hermanos, total. Es un reposo total. Me voy a Mateo 11:28. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Dice, yo os haré descansar. Hebreos 4:9-10. Dice así la bendita palabra. Por tanto, queda un reposo para el pueblo. Oigan esto, hermanos, por favor. Dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí la Biblia habla de varios reposos, hermanos. Por tanto, estamos en Hebreos. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Vamos a ver qué es esto. La Biblia, hermanos, nos habla de otros reposos. Mire, ¿cuáles? ¿A qué se refiere? De sus obras, dice. Habla de sus obras. Reposo de la creación. El Sabbat, ¿verdad? El séptimo día. Reposo, o sea, reposo en el Sabbat. Nada tenemos que hacer ya. No hay actividad. Hay un cese total de trabajo, de actividad. Ese es un reposo. El otro, reposo, Canaán, símbolo de cuando los israelitos entraban a tierra prometida. Y estos dan el reposo espiritual. ¿En quién? En Cristo Jesús. Era la tierra prometida para los hombres de este tiempo. Ahora, 4:9 de Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Queda un reposo para el pueblo de Dios, dice aquí la Escritura, lo acabamos de leer. Es el reposo espiritual en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo se ingresa a este reposo? Somos pueblo espiritual de Dios, iglesia. ¿Cómo entramos a ese reposo en Cristo Jesús? ¿O en Dios? En el reposo de Dios, a través de la fe. Llegamos a Cristo y entramos en un reposo espiritual en Cristo Jesús, en ese reposo espiritual en Dios. Por la fe tenemos entrada para siempre al reposo de Dios. Este reposo tiene dos cumplimientos. Uno, invisible. Otro visible. Invisible,
por la fe en Cristo. Entramos a este reposo espiritualmente en Cristo. Ahora, visiblemente, cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su reino milenial. Ahí en ese reino tendremos un reposo total, completo, pleno, total, espiritual y físico y eterno. ¿Junto con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes aún no están reposando en Cristo Jesús? Padre de los cielos, te doy las gracias, bendito Padre, por esta palabra. Te doy las gracias, Señor, porque nos llevas, nos conduces, bendito Padre, a toda verdad y toda justicia. Gracias, Padre, porque nos enseñas, nos das luz, haces que el Espíritu Santo, Señor, nos ilumine nuestro entendimiento para el conocimiento de la gloria tuya. Gracias, Padre, por estas cosas que tú nos permites entender. Gracias por estas cosas que tú nos enseñas, bendito Padre, que nos permites llegar al conocimiento pues más profundo de ellas, bendito Padre. Gracias, Señor. Y te pido, bendito Padre, que para los que escuchen estas predicaciones, Señor, sean de crecimiento, sean de edificación. Gracias, Padre bendito, y todo esto te lo pido y clamo en el bendito nombre que es sobre todo nombre. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén.